Mi hija de 9 años llegó a casa y descubrió que su perro no estaba. Mi madre le dijo, lo vendimos. Tus primos necesitaban iPads nuevos. Mi niña corrió a su habitación, llorando, y me llamó diciendo, mamá, vendieron a mi perro. Temblando, conduje rápidamente a casa, y sin pensarlo 2 veces, hice esto. Cuando vi el nombre de mi hija aparecer en mi teléfono esa tarde, justo estaba terminando una reunión en el trabajo. Dejé que sonara 2 veces, pensando que quizás colgaría. Pero entonces, una segunda llamada entró inmediatamente después, y supe que algo andaba mal. Salí al pasillo y contesté. Su voz era baja y entrecortada. Dijo, mamá, vendieron a mi perro. Ni siquiera pregunté quién. Simplemente me quedé helada. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Recuerdo mis manos temblando mientras agarraba mis llaves. No apagué mi ordenador ni le dije a nadie que me iba. Simplemente, conduje. 10 minutos después de empezar a conducir, finalmente llamé a mi madre. Contestó como si no pasara nada. Le pregunté dónde estaba el perro. Me dijo, lo vendimos. Tus primos necesitaban iPads nuevos. Vendido, como si acabara de regalar un mueble viejo. Cuando llegué a casa, mi hija estaba en su habitación, llorando sobre su almohada. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. No hice preguntas. Sabía exactamente lo que había pasado. El perro, Scout, era de una raza rara, un Lagotto Romagnolo, valorado en más de $2000, pero no era solo caro. Era parte de la familia. Lo adoptamos después de mi divorcio, cuando solo éramos Lily y yo. Ella había rogado por un perro durante 2 años. Ese perro había dormido en su cama cada noche desde que lo trajimos a casa. Y ahora, ya no estaba. Entré decidida a la sala de estar, donde mi madre, mi hermana Rachel y sus 2 hijos estaban sentados como si fuera un lunes cualquiera. Mi sobrina sostenía una caja de iPad sin abrir. No grité. Solo hice una pregunta, ¿a quién le vendieron el perro? Ni siquiera parecían nerviosos. De hecho, mi madre dijo, no puedes esperar que vivamos aquí gratis y no tomemos algunas decisiones. Me quedé allí de pie y me di cuenta de algo aterrador. Estas personas realmente creían que esta era su casa ahora. Llevaban viviendo conmigo casi 1 año. Después de que mi madre engañara a su marido y la descubrieran, él la echó. Mi hermana vino con ella, arrastrando a sus 2 hijos. Yo los acogí. Los alimenté. Pagué todas las facturas. Nunca ofrecieron nada. Lo dejé pasar por el bien de la familia. Pero esto era diferente. No se vende el perro de una niña como si fuera un horno tostador. No tenía ni idea de que estaba a punto de perder el control. Me di la vuelta, caminé hacia la cocina y saqué el cajón con los recibos y el correo basura. Encontré el sobre con los papeles de Scout y el anuncio original del criador. Luego, fui directamente al iPad de mi hija, abrí el ID de Apple compartido y busqué mensajes y llamadas recientes. ¿Lo encontré? Una mujer llamada Cari. Había un hilo de mensajes completo. Resulta que lo habían vendido hacía 2 horas por $2200. Lo recogieron en nuestra casa mientras Lily estaba en la escuela. Le envié un mensaje desde mi cuenta, le dije quién era y le pedí hablar. Dije que necesitaba pasar por su casa. Respondió al instante y dijo que estaba en casa. Ni siquiera me cambié de ropa. Me subí de nuevo al coche y crucé la ciudad. Esa casa podría haber salido de una película de Hallmark. Césped cuidado, luces de Navidad y apuestas. Una mujer abrió la puerta sosteniendo a Scout con una correa. Él levantó la vista y movió la cola cuando me vio. Le expliqué todo, no de forma dramática, solo la verdad, que era el animal de apoyo emocional de mi hija, que mi familia lo había vendido sin mi conocimiento. Ella no dudó. Me entregó la correa y el dinero en efectivo y dijo que lo entendía. Le di las gracias unas 10 veces antes de volver. Scout se sentó en el asiento del copiloto como si nada hubiera pasado, como si no lo hubieran arrancado de la única familia que conocía. Pero aún no había terminado. La siguiente parte, ahí es donde todo realmente explotó. Cuando entré por la puerta principal con Scout, el silencio que me recibió fue irreal.
Mi madre estaba en el sofá con una taza de té. Rachel tenía su teléfono en la mano y los niños discutían sobre quién abriría el segundo iPad. Pasó un segundo antes de que alguien levantara la vista. Entonces, Scout ladró una vez y todas sus cabezas se giraron hacia la puerta. Rachel parpadeó. La mandíbula de mi madre se tensó. Mi sobrina dejó caer su iPad nuevo sobre la alfombra, y mi sobrino dijo, «Espera, ¿lo recuperaste?» No respondí. Scout salió corriendo por el pasillo como si supiera exactamente a dónde ir. Y un segundo después, oí cómo se abría de golpe la puerta de la habitación de Lily. Ese sonido, su jadeo y su grito llamándolo por su nombre, como si no hubiera pasado la última hora llorando entre sus mantas, fue todo lo que necesité para recordar por qué tenía que hacer esto. Volví a la sala de estar y me quedé allí de pie por un segundo, mientras intentaban fingir que no había pasado nada. Entonces, lo dije de forma clara y sencilla, me debéis $2.200, hoy mismo. Mi madre intentó tomárselo a risa, como si estuviera bromeando. Rachel se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que los niños necesitaban los iPads y que yo estaba exagerando. Incluso tuvo el descaro de decir que debería estar contenta de que hubieran conseguido un buen precio por él, que debería relajarme porque, al final, había recuperado al perro. Ahí fue cuando perdí los estribos. Sin gritar, sin lanzar cosas. Simplemente, dejé de contenerme. Les dije a ambas que estaba harta de ser el plan de respaldo, que llevaban un año viviendo en mi casa sin pagar nada. Ni alquiler, ni comida, ni siquiera dinero para la gasolina cuando usaban mi coche. Enumeré cada factura de servicios, cada compra en el supermercado donde yo sola cargaba con todo. Cada vez que llegaba a casa del trabajo y encontraba un desastre que me tocaba limpiar a mí. Y entonces, dije algo que probablemente debería haber dicho hace meses, vosotras no vivís aquí. Os estáis quedando aquí. Hay una diferencia. Rachel se burló y dijo que no era justo que yo pudiera poner todas las reglas solo porque tenía dinero. Mi madre intervino con el habitual chantaje emocional, sobre cómo yo ni siquiera estaría aquí si no fuera porque ella me crió. Le dije que criarme no le daba derecho a vender el perro de mi hija para comprar aparatos electrónicos para sus nietos. Intentaron dar marcha atrás, dijeron que me lo compensarían. Rachel juró que me conseguiría el dinero con el tiempo. Dije, no con el tiempo. No a plazos. No cuando las cosas se calmen. Les dije, tenéis dos opciones, me conseguís los $2.200 hoy, o devolvéis los iPads. Y a partir de ahora, si queréis seguir quedándoos aquí, pagáis alquiler. Se acabaron los gorrones. Se acabó jugar a la casita. Fue la primera vez en meses que realmente parecieron asustadas. Mi sobrina empezó a llorar, pero no la consolé. Volví a la habitación de Lily. Estaba acurrucada con Scout en su cama, todavía agarrando su collar como si, al soltarlo, él fuera a desaparecer de nuevo. Me senté a su lado y me quedé allí hasta que se durmió. Y durante todo ese tiempo, no dejaba de pensar, ¿cómo dejé que esto llegara tan lejos? A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera salido por completo, saqué mi teléfono e hice una llamada que no había hecho en más de un año. A su padre, el hombre que las echó en el momento en que todo se vino abajo. El hombre que, probablemente, no había pensado en ellas desde entonces. No quería llamarlo, pero necesitaba saber si había otra opción, porque ya no podía seguir cargando con todas ellas sobre mi espalda. Lo que sucedió a continuación me tomó completamente por sorpresa. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, durante un largo rato antes de finalmente presionar el botón de llamar. Miré su nombre, Steve, el ex de Rachel, como si fuera una especie de contacto de emergencia de otra vida. No había hablado con ellas desde el día en que las echó. Ni una tarjeta de cumpleaños para los niños. Ni un solo cheque, nada. Contestó de inmediato. Al principio, sonaba cauteloso, como si esperara algún tipo de trampa. Cuando le dije que era yo, Linda, pareció sorprendido. Entonces, se lo dije sin rodeos, te llamo por Rachel, los niños y mi madre. Suspiró tan fuerte que casi pude imaginarlo frotándose las sienes. ¿Y ahora qué? Así que se lo conté. Le conté que vendieron el perro de mi hija sin preguntar. Que usaron el dinero para comprar iPads.
que tuve que localizar yo misma a la compradora y pagarle el importe total solo para recuperarlo. Le conté que llevaban viviendo en mi casa más de un año sin pagar nada. Que he estado cubriendo cada uno de los gastos, alquiler, comida, facturas, material escolar, todo. Le conté que Lily se durmió llorando mientras ellas estaban sentadas en la sala, tan tranquilas, discutiendo sobre quién jugaría primero al Roblox en sus nuevas tabletas. Él se rió. No de una manera divertida, más bien como si no pudiera creer lo predecible que era todo. Luego dijo, Linda, me fui por una razón. Rachel mintió sobre todo, sobre con quién se veía, sobre la bebida, sobre el dinero. Y tu madre, ella la defendió en cada momento. No voy a volver a meterme en nada de eso. Le pregunté, ¿y qué hay de los niños? Otra larga pausa. Dijo que se sentía mal por ellos, claro, pero que no iba a traer todo ese circo de vuelta a su vida. Dijo que había trabajado duro para limpiar su propio desastre y que no iba a permitir que ellas quemaran lo que él había reconstruido. Ellas tomaron sus decisiones. Tú no eres responsable de limpiar su desorden, dijo. Y así, sin más, dio el tema por zanjado. Esa era su postura. Sin discusión, sin concesiones. Me quedé sentada mirando al suelo después de colgar, sintiendo que algo había cambiado. No por lo que él dijo, sino por lo que me di cuenta en ese momento. Nadie iba a venir. Nadie iba a rescatarme de esta situación. Nadie iba a aparecer de la nada para arreglar el hecho de que mi hermana, sus dos hijos y mi propia madre se estaban comportando como si mi casa fuera una especie de hotel de larga estancia. Que tuvieron el descaro de vender algo tan personal, tan preciado para mi hija, solo porque vieron una oportunidad. Pensé en cuántas veces me había mordido la lengua. Con qué frecuencia me decía a mí misma que fuera paciente, que fuera amable, que fuera familia, y lo poco que esa paciencia me había servido. Esa tarde, llegué a casa y las encontré en la cocina, discutiendo sobre si pedir comida a domicilio o calentar una pizza congelada. Mi madre estaba de pie con una botella de ginger ale y mi hermana agitaba su teléfono como si estuviera en una reunión de negocios. Ni siquiera se dieron cuenta de que había entrado. No me senté. No esperé a que estuvieran listas para escuchar. Simplemente, empecé a hablar. Dije, os vais a mudar, y os daré una única oportunidad para hacerlo bien. Todas se quedaron heladas. Rachel preguntó, ¿de qué estás hablando? Les dije que les iba a prestar $10,000, lo suficiente para conseguir su propio lugar, el primer y último mes de alquiler, el depósito de seguridad, incluso algunos muebles si lo administraban bien. Pero el dinero no era un regalo. Lo quería de vuelta. Y no iba a estar llamando cada 5 minutos para ver cómo les iba. No me importaba si les gustaba el lugar, o si no tenía patio, o si no era a lo que estaban acostumbradas. Esto ya no se trataba de comodidad. Se trataba de supervivencia. Rachel empezó a llorar de inmediato. Mi madre intentó avergonzarme. Dijo cosas como, después de todo lo que hice por ti, después de criarte. Le pregunté si creía que criar a su hija le daba derecho a vender el perro de su nieta por dinero. Se quedó en silencio. Entonces, Rachel dijo algo que me hizo sentir como si estuviera hablando con una extraña, simplemente, no entiendo por qué le das la espalda a la familia ahora. Ni siquiera pude procesarlo. Le dije que había gastado $5,000 al mes en alimentarlas, alojarlas y mantenerlas a flote mientras ellas no contribuían con nada. Ni una sola compra de supermercado. Ni una sola oferta para cubrir una factura. Nada. Y todavía actuaban como si yo fuera la egoísta por haber llegado finalmente a mi límite. Les dije que los $10,000 se transferirían mañana. Incluso imprimí una lista de alquileres disponibles que había encontrado en su rango de precios. Tenían 2 semanas para mudarse. Sin prórrogas, sin más excusas. Rachel preguntó, ¿y si no nos vamos? Le respondí, entonces, cambiaré las cerraduras. Al día siguiente, envié el dinero. No dieron las gracias. No dijeron nada. Pero observé desde la puerta cómo Rachel se sentaba en el suelo con un portátil, buscando de verdad entre los anuncios. Por primera vez desde que llegaron, parecía que entendía que la situación era real. No me sentí triunfante. No sentí que hubiera ganado nada.
Simplemente, me sentía cansada, pero por primera vez en mucho tiempo, también sentí que el final, por fin, podría estar a la vista. Al principio no me creyeron. Incluso después de que el dinero llegara a la cuenta de Rachel, se tomaron su tiempo como si yo estuviera de farol. Mi madre seguía paseándose por la casa como si nada hubiera cambiado, viendo sus programas matutinos, calentando el café en el microondas, dejando migas por toda la encimera como si no hubiera oído ni una palabra de lo que dije. Pero no me repetí. Mantuve la lista de alquileres pegada en la nevera. Al tercer día, empezaron a empacar. No fue con elegancia. Rachel montó un gran espectáculo, sacrificando sus planes de un lugar más bonito y diciéndoles a los niños que ya no tendrían patio. Mi madre se quejaba de la espalda cada vez que levantaba una caja de zapatos. Me mantuve al margen. No pregunté a dónde iban ni qué eligieron. Ni siquiera me importaba. Pero entonces, sucedió algo que no esperaba. La noche antes de su mudanza, después de que la casa se quedara en silencio, mi sobrina entró en mi habitación. Se quedó en la puerta, en pijama, abrazando un peluche, y dijo: «Tía linda, ¿estás enfadada conmigo?». No supe qué decir. Era la misma niña que se había jactado de su nuevo iPad mientras mi hija lloraba en la habitación de al lado. Pero ahora, solo parecía pequeña, confundida, como si no entendiera nada de todo aquello. Le dije que no estaba enfadada. Solo quería que las cosas fueran justas. Me preguntó si seguiría viendo a Lily. Le dije, por supuesto. Esa parte no cambiaría. Me dio un abrazo rápido y se fue. Y me quedé sentada allí durante mucho tiempo después, intentando equilibrar la ira que aún sentía con la extraña y dolorosa verdad de que nada de esto era realmente culpa de ellos. A la mañana siguiente, apareció el camión de la mudanza. Dejaron más trastos de los que se llevaron. La habitación de invitados era un desastre. El baño de los niños parecía no haber visto un spray de limpieza en 6 meses, pero no dije nada. Dejé que se fueran sin hacer una escena. Me quedé en el porche con Lily mientras se alejaban en coche. Ella no saludó. Le pregunté si se sentía bien. Asintió y se agachó para acariciar a Scout. Eso fue suficiente para mí. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, volví a entrar en mi propia casa. Mi casa. Silenciosa. Limpia. Nuestra otra vez. Pero 2 días después, Rachel me envió un mensaje de texto. Dijo que habían encontrado un lugar. Pequeño, pero decente. Dijo que estaba solicitando empleos, como había prometido. Y luego añadió algo que no esperaba. Mamá también está trabajando. Lo estamos resolviendo. Sé que piensas que somos un caso perdido, pero gracias por no rendirte completamente con nosotras. No respondí de inmediato. Me quedé mirándolo, pensando en lo extraño que era oírla decir gracias sin usar esas palabras. Esa semana, Lily empezó a dormir mejor. Scout volvió a su rutina normal. No me despertaba con platos amontonados en el fregadero o luces encendidas en cada habitación. La casa se sentía diferente, pacífica. Una semana después de que se mudaran, Rachel me envió una captura de pantalla de su primer sueldo. No era para presumir, sino una prueba. Dijo que trabajaba a tiempo parcial en una clínica dental. Luego, mi madre también me envió un mensaje, diciendo que había conseguido un trabajo contestando teléfonos para un veterinario local. Por primera vez, empecé a creer de verdad que podrían salir adelante. Pero justo cuando las cosas empezaban a calmarse, sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla y tuve que leerlo 2 veces. Era Esteve. No había llamado desde que me puse en contacto con él hacía semanas. Dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar. Contesté. Dijo, Rachel me contó lo que hiciste, lo del préstamo, los trabajos. Solo quiero decir que, tal vez, me equivoqué. Tal vez es hora de que vuelva a hablar con ellas. No dije nada. Continuó, estaba pensando en invitar a los niños a que se queden un tiempo. A ver si podemos hacer que funcione de nuevo. Quizás incluso tu madre. Parpadeé. Le pregunté si hablaba en serio. Dijo, sí, he estado pensando mucho. Quizás me rendí demasiado pronto.
que tal vez ahora, con algo de espacio y estructura, podrían reconstruir. No podía creer lo que estaba oyendo después de todo. Ahora quería traerlas de vuelta. No se lo conté a Rachel de inmediato. Ni siquiera estaba segura de si debía hacerlo, pero cuando finalmente lo hice, su reacción me sorprendió. Dijo, dale las gracias, pero no, gracias. Estamos bien ahora. Tampoco me esperaba eso. Pero algo en su respuesta, de hecho, me hizo sonreír. Es extraño lo rápido que la paz puede parecer desconocida. Las primeras noches después de que se mudaran, seguía esperando que alguien gritara desde la cocina que se había acabado la leche o escuchar la televisión de mi madre a todo volumen a través de las paredes a las 11 de la noche. Todavía me encontraba revisando automáticamente si la puerta principal estaba cerrada 2 veces, no porque me preocuparan los intrusos, sino porque estaba acostumbrada a que Rachel se olvidara. Iba a tocar el termostato y luego me detenía. Ya nadie lo dejaba a 23 grados todo el día. Era silencioso, casi inquietante al principio, pero luego algo cambió. El siguiente sábado por la mañana, me desperté con la luz del sol, no con discusiones. Sin dibujos animados resonando por el pasillo, sin iPads a todo volumen, sin pisotones de una habitación a otra, solo Scout acurrucado a mis pies y Lily leyendo un libro a mi lado. La casa, en perfecta calma. Preparé café. De hecho, me senté y me lo tomé caliente. Fue entonces cuando me di cuenta. No era la ausencia de caos, sino la presencia de paz. Por primera vez en más de un año, no era una proveedora a tiempo completo, una terapeuta no remunerada, un fondo de emergencia y una esponja de culpa andante. Era solo yo, y eso era suficiente. Rachel no había dicho mucho desde que se fueron, pero cuando lo hacía, no eran las tonterías pasivo-agresivas de siempre. Eran mensajes cortos, actualizaciones, directos. Primero, envió una foto de su nuevo apartamento. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones, con moqueta, paredes beige y muebles de segunda mano, pero limpio, organizado, suyo. Luego vinieron las actualizaciones del trabajo. Consiguió un puesto de recepcionista a tiempo parcial en una clínica dental. No era glamuroso, pero era real. Luego, una semana después, añadió un segundo trabajo paseando perros los fines de semana. Ese casi me hizo reír a carcajadas. La ironía de que le pagaran por pasear perros después de lo que le habían hecho a Scout era tan evidente que parecía el guión de una comedia. Mamá, al parecer, contestaba teléfonos en un negocio de peluquería de mascotas que una mujer llevaba desde su casa, a pocas manzanas de su apartamento. Le dijo a Rachel que le daba algo que hacer y la hacía sentir útil de nuevo. No respondía la mayoría de los mensajes. No porque estuviera enfadada, sino porque no sabía qué decir. Estaba cansada de ser el punto de referencia, la red de seguridad. Solo quería espacio. Así que, observé en silencio, y sinceramente, no me disgustó lo que vi. Entonces, sucedió algo completamente inesperado. Rachel me envió un mensaje un jueves por la noche. Oye, los niños quieren venir a ver a Lily. Solo un ratito. ¿Podemos? Solo los niños. Sin dramas. Me tomó un minuto decidir, pero dije que sí. El sábado por la mañana, llamaron a la puerta. Eran solo los niños, como ella dijo. Sin mamá, sin Rachel. Solo 2 pequeños seres humanos sosteniendo tarjetas de disculpa hechas con papel de impresora, cada una con corazones torcidos y las palabras perdón, Scout y Lily escritas con rotuladores. Lily se quedó allí mirándolos por un momento, luego abrió más la puerta y dijo, ¿queréis jugar? Pasaron 3 horas en el patio trasero. Scout los persiguió como si nunca se hubiera ido. Construyeron un fuerte bajo los árboles y continuaron justo donde lo habían dejado, como si nada hubiera pasado, como si el perdón en su mundo fuera más fácil. Mirándolos desde la ventana de la cocina, me di cuenta de algo. Nada de esto tenía que ser permanente. El dolor no tiene por qué mancharlo todo para siempre. A veces, simplemente pasa, si lo dejas. Más tarde esa semana, sucedió algo aún más inesperado. Una notificación de Venmo apareció en mi teléfono. Rachel te ha pagado $200. En las notas, había escrito, primer pago por Scout y por toda la mierda de antes. Vendrán más.
Me quedé mirándolo durante un buen rato. Ya no se trataba del dinero. No más. Se trataba de lo que ese pequeño gesto representaba: responsabilidad, esfuerzo, crecimiento, algo que no había visto en ella en mucho, mucho tiempo. Durante los días siguientes, pequeñas cosas siguieron cambiando. Dejé de obsesionarme con las facturas. Cancelé algunas de las suscripciones que solo tenía porque los niños las usaban. Cocinaba comidas más pequeñas. Me sentaba más con Lily. Scout empezó a dormir de nuevo más cerca de la puerta principal, como si finalmente se sintiera seguro protegiendo la casa a la que pertenecía. Incluso empecé a pensar en mí misma de nuevo. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, consideré hacer un viaje de fin de semana. Solo Lily y yo. Algo sencillo, una cabaña, la playa. Nada extravagante, solo algo que no fuera para nadie más. Y entonces llegó el giro final. Steve, el ex de Rachel, volvió a llamar. Dejé que saltara el buzón de voz la primera vez, y de nuevo al día siguiente. Finalmente, contesté. Me dijo que había estado hablando con Rachel, que se había enterado de cómo estaban mejorando las cosas. Dijo que estaba pensando en dejar que los niños lo visitaran durante el verano, quizás más tiempo. Incluso preguntó si había alguna posibilidad de que su madre también pudiera volver. Intentarlo de nuevo. Empezar de cero. Me quedé atónita. Después de todo ese tiempo culpándolas, abandonándolas, ignorando sus responsabilidades, ahora quería volver porque las cosas iban mejor. Se lo conté a Rachel, sin saber cómo reaccionaría. Ni siquiera dudó. Dijo, le dije que no. Le dije que ya no necesito que me arreglen. Puedo con esto, y no voy a meterme en el mismo lío 2 veces. Esa fue la primera vez que realmente le creí. 3 meses después de que se mudaran, la casa no solo se sentía diferente. Se sentía sanada. Las rutinas habían cambiado. Lily volvía a dormir toda la noche. Su energía había vuelto. Y una vez la sorprendí susurrándole a Scout como si fuera un hermano pequeño que la entendía mejor que las personas. La cocina se mantenía limpia. Mis domingos no los pasaba controlando daños. Mi sueldo iba a donde yo quería que fuera. Había recuperado mi ritmo. Rachel siguió pagando. No todas las semanas, pero con regularidad. A veces $200, a veces menos, pero siempre con una nota, para el Fondo de Justicia Perruna de Lily o Impuestos Atrasados, edición Tía Linda. Ni siquiera me importaba el total. La cuestión era que lo estaba haciendo sin que yo tuviera que perseguirla. Mamá se mantuvo mayormente en silencio. Enviaba mensajes de vez en cuando, siempre breves. Pero una tarde, me escribió, empecé a hornear de nuevo. Voy a venderlos en un pequeño mercado cercano. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. Ese mensaje me llegó de otra manera. No volvíamos a ser cercanas, pero tampoco estábamos rotas. Solo éramos más mayores, más sabias, quizás un poco más cansadas. Entonces, un día, mientras Lily estaba en la escuela y yo había llegado temprano del trabajo, alguien llamó a la puerta. Era Rachel. ¿Sola? Se veía diferente, menos apurada. Sin caos detrás de sus ojos. Sostenía una pequeña caja con la antigua placa de Scout, la que se le había quedado pequeña. Dijo que la encontró mientras deshacía las cajas y pensó que Lily querría conservarla. La invité a pasar. No hablamos mucho, pero antes de irse, dijo algo que nunca esperé oír. Sabes, cuando nos echaste, te odié. Les dije a los niños que no te importábamos, que te creías mejor. Pero ahora, les digo que nos salvaste, porque lo hiciste. Luego me abrazó. Esa noche, le conté a Lily lo que había dicho su tía. Me preguntó si volverían a vivir con nosotras alguna vez. Le dije que no, y asintió como si supiera que esa no era una respuesta triste. Era, simplemente, la correcta. Pasaron las semanas. La vida siguió adelante. Y entonces, el giro final. Mi madre llamó, no envió un mensaje, llamó. Sonaba extraña, suave, algo vacilante. Me dijo que había recibido una llamada de Steve. Al parecer, ya no solo estaba interesado en una reunión.
Había empezado a aparecer, dejando regalos, ofreciéndose a hablar las cosas. Dijo que estaba orgulloso de cómo habían enderezado las cosas, que quería reconstruir la familia. Me preparé para la siguiente frase, para que mi madre dijera que estaba pensando en volver, pero no lo hizo. Dijo, le dije que no. Le dije, ya he cometido suficientes errores en una vida, y no voy a cometer otro. No dije mucho. Simplemente, me quedé asimilándolo porque, por una vez, estaban aprendiendo la única lección a la que me había aferrado todo este tiempo. No puedes quemar puentes y luego esperar que alguien te construya uno nuevo. Un mes después, invitaron a Lily a dormir a casa de sus primos. Hizo su maleta, le dio a Scout un premio extra y preguntó si estaba bien. Le dije, sí. Se detuvo en la puerta y dijo, ya no estás enfadada con ellos, ¿verdad? Le respondí, no. Simplemente, por fin sé dónde está el límite. Entonces, asintió de nuevo. Y cuando esa puerta se cerró tras ella, miré alrededor de mi casa silenciosa, pacífica, tranquila y sentí que me invadía alivio. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente había tomado la única decisión que durante demasiado tiempo tuve miedo de tomar. Me elegí a mí misma, y esta vez, no pedí perdón por ello.